¿La ven? Es justamente lo que quería hacer referencia hoy. Vamos a sacarla. Es una planta bastante particular. Bueno, acá que tenemos a las Bromeliaceae, más conocida como claveles del aire. Estas plantas, en realidad, bueno, mientras más grises son, más soportan el sol. Más verdes son más de sombra. Bromeliaceae es porque pertenecen a la familia de las bromelias, en donde se encuentran también las plantas de ananá. Hay muchas que se comen, pero es una planta bastante particular. Muchos la han catalogado de planta parásita. Hay un sol que aterra. Y a esta planta les encanta el sol. Bueno, a los loros también. Ahí tenemos uno, ¿ves? Pero en lo personal a mí me afecta mucho el sol, así que voy a buscar un poco de sombra. En fin, vamos a venir acá para explicarle algo sobre esta planta. Ustedes ven que se comporta como una planta parásita, ya que se aferra a los árboles. Pero no la parasita como muchos se imaginaban. En realidad, esta planta se alimenta de micronutrientes que hay en el aire. Para tenerla en el interior es muy bueno rociarla cada 2 o 3 días y muy seguido en verano de agua. Es muy poco. Es una planta bastante fiel, no requiere mucho cuidado, pero sí sus cuidados. La especie tipo de este género es la Tillandsia uneoide. Ahí se desprendió. Más conocida como barba de palo. Algunas Tillandsia pueden medir varios metros y algunas solamente algunos centímetros. Hubo mucha discusión sobre qué tipo de planta parásita era. En realidad, esta planta utiliza solamente las raíces, acá tenemos, la vemos, para aferrarse a la planta. Tal es así que la vamos a encontrar en cuanto lugar imaginemos. Donde vuela la semilla va a haber una Tillandsia. Se puede aferrar, como ya hemos visto, cables, muros, árboles, lo que sea. En tanto y en cuanto las condiciones estén dadas. Las Tillandsias no son tóxicas para ningún animal. Básicamente se alimentan del aire, prácticamente del aire. Pero no están así.
agarra micronutrientes del aire, muy poco pero lo agarra. Se le pone solamente agua, como dije antes, y sus usos son muy ornamentales. Hay distintos tipos de tilancia y es muy dúctil, una planta realmente bastante práctica. Pero es una planta que si no controlamos se puede complicar una planta madre. Digamos que es donde se agarra. Esta planta tiende a secar todas las plantas o ramas que agarre. Esta rama no iba a pasar mucho tiempo hasta que se empiece a secar. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, por una sencilla razón. Se multiplican no solo por semillas. Acá tenemos una planta chica que se va a desprender, ya se estaba desprendiendo. Fíjense cómo esta se desprendió. Y acá tenemos varias que están por desprenderse. Esta chiquita, esta planta que es bastante chica, cuando se desprende, ya que, vuelvo a repetir, las raíces son de sujeción, no para sacarle nutrientes a la planta que está supuestamente parasitada. Esta chica, cuando cae, se aferra a otra rama. Mira, acá tenemos una más chiquita todavía. Esta la puede llevar hasta el viento y agarrarse en cualquier lado. Llega un momento que cubren el árbol y compiten por la luz solar. No olvidemos que la luz solar es lo que atrae, produce en la planta los azúcares. O sea que termina secando la planta. He visto plantas de 20 metros secas. Muchos dicen que es un mito, y no es tan un mito, lo he visto personalmente. Acá en la zona que estoy hay un parque en donde años atrás hubo un problema donde muchas plantas se empezaron a secar. Y se secaron alrededor de unas 10. Estaban totalmente invadidas, no por esta especie, pero sí por el clavel del aire. Lógicamente, tienen que pasar varios años para que ocurra eso. Pero cuando uno ve este tipo de planta, la tenemos que ir controlando, nada más. No, lo demás, gozar de las flores que salen. Y es muy frecuente utilizarla como decoración. Se la puede poner en una maceta con tierra, sustrato, digamos, común para maceta con arena gruesa. Bueno, esta variedad no se destaca tampoco por sus flores, pero sí se la puede usar de manera ornamental. Son plantas epífitas, que significa que viven sostenidas por la rama o algunos árboles, pero en realidad puede ser cable o pueden ser muros, como dije antes. Para hacerlo de manera ornamental, yo acá preparé una maceta, solamente le mojé un poco el agua, la tierra, perdón. Solamente se la apoya porque no va a recibir los micronutrientes de esa tierra. Y después, depende del calor que haga y la radiación, necesita mucho sol, se la rocía 1, 2, 3 veces por semana. En realidad no mucho más. Con respecto al follaje, tenemos que decir que se dividen en plantas xerófitas o mesófilas. Las xerófitas son plantas que, digamos, de la tilancia, son plantas que son muy resistentes a la sequía y a la radiación solar. Mientras que las mesófilas son de follaje más verde y se le encuentra más semisombra en lugares, porque en realidad estas plantas son muy americanas y tropicales, toda América,
la tenemos. En los lugares donde hay, digamos, un clima tropical. Pero estas, las mesófilas que tienen hojas verdes, vienen más en lugares donde hay semisombra. Y es por eso que les expliqué que mientras más grises, más soportan la luz solar. Las flores de la mayoría de las tilancias son poco llamativas. Eso ya lo dije. Pero aunque se insertan en inflorescencia grande y colorida, por otro lado la inflorescencia está poco desarrollada, pero tienen flores grandes y vistosas en muchos casos. Las tilancias llegan a su edad reproductiva a los 4 o 6 años. Mientras tanto, en muchos casos pueden florecer, pero no van a sacar semillas, y si las sacan no van a ser fértiles. Mientras que la corola, los pétalos son estrechos, muestran colores azules o verdes. Una característica de la planta de aire es que pueden cambiar de color mientras florecen para atraer los polinizadores. Las tilancias son plantas herbáceas perennes que exhiben una multitud de diferencias fisiológicas y morfológicas con otras plantas, al tener hábitats que varían desde epífitas y sacícolas. Como no necesitan un sustrato para vivir, hacen que sean extremadamente prácticas y se presenten en el mercado múltiples opciones. Entre las curiosidades que tenemos, podemos decir que vive literalmente del aire y que sus secretos están en los tricomas. Como ya he dicho antes, las que son epífitas, significa que son las que crecen en los árboles, como estos, como este tipo. Estas tienen la curiosidad de que, si bien no son parásitas, como dije, ya hay que tenerla muy controlada porque con los años puede llegar a marcar una diferencia y compiten por la luz solar. Secan las plantas. Pero por supuesto, después tenemos las litófitas. Las litófitas son las que crecen ya directamente sobre rocas, sobre muros, como hemos mostrado, sobre tirantes, pero no sobre árboles. Estas son también usadas de manera decorativa. Sus llamadas raíces y mal llamadas raíces, porque en realidad son de agarre, es una especie de gancho. Existen dos grandes grupos de tilancia. Aquellas que carecen de tricoma, que son las verdes, que son las que prefieren la lluvia y estar en un lugar sombreado. Después tenemos a las grises. Esas prefieren el sol, adoran el sol y se adaptan más a los lugares desérticos. En realidad no a los desérticos, se adaptan más a la sequía. Ahora, en cuanto a especies de tilancia, tenemos varias. La tilancia aeranthus es la más común y esta es la que se conoce como clavel del aire. Es una planta de hasta 10 centímetros de alto que vive en las montañas de América tropical. Sus hojas presentan tricoma y pueden ser verdosas o plateadas. Dependiendo del cultivar, produce flores que son de un color violáceo. Después tenemos a la tilancia bergeri. Esta es nativa de Argentina. Tenemos a la tilancia bulbosa. Esta crece de México hasta el norte de América. Es una de las más grandes. Puede crecer hasta 25 metros de altura. Después tenemos a la tilancia cyanea. Es una bromelia que se cultiva mucho.
Es como planta ornamental de interior. Es nativa de Ecuador y tiene una altura de unos 30 centímetros. Tenemos a la Tillandsia ionata. Mide unos 8 centímetros y se la puede encontrar. Era originaria de México hasta Costa Rica. Tenemos a la Tillandsia pruinosa, que alcanzan hasta 10 centímetros y las hojas son de color café rojizo. La Tillandsia recubata es una especie que se conoce como heno o bola de gallinita. Es nativa de toda América tropical, pero más común en México. Acá en Argentina se la ve mucho. Sus hojas son fuertemente curvadas, de ahí su nombre de nido de gallina. La Tillandsia stricta es una especie de Tillandsia que vive aferrada a los árboles y crece hasta unos 10 centímetros. Otra más originaria de toda Sudamérica. La Tillandsia xerográfica es una especie de Tillandsia que tiene las hojas más anchas, siendo originaria desde México hasta Honduras. Y se la conoce como pie de gallo. Esta Tillandsia puede medir hasta 40 centímetros. Resumiendo, las Tillandsia agrupan un grupo de especies muy valoradas en la decoración de interiores. La ausencia de raíces y características estructurales de sus hojas le aporta un plus que no está al alcance de muchas otras plantas. Entre las curiosidades que tenemos, podemos decir que vive literalmente del aire y que sus secretos están en los tricomas. Como ya he dicho antes, las que son epífitas, significa que son las que crecen en los árboles, como estos, como este tipo. Estas tienen la curiosidad de que, si bien no son parásitas, como dije, ya hay que tenerla muy controlada porque con los años puede llegar a marcar una diferencia y compiten por la luz solar. Secan las plantas. Pero por supuesto, después tenemos las litófitas. Las litófitas son las que crecen ya directamente sobre rocas, sobre muros, como hemos mostrado, sobre tirantes, pero no sobre árboles. Estas son también usadas de manera decorativa. Sus llamadas raíces y mal llamadas raíces, porque en realidad son de agarre, son una especie de gancho. Por supuesto que no quiere decir que porque tenga esa raíz, el gancho no se pueda poner sobre tierra como hice acá. En realidad son de fijación, pero sirven bien para hacer terrarios. Sobre piedra, sobre concha de mar, son de bastante práctica y queda muy bien. Vamos a poder apreciar una apariencia un tanto gris sobre sus hojas y sus tallos. Eso es debido a pequeñas escamas que son los tricomas. Estas son las encargadas de recoger el agua de lluvia y la humedad del ambiente, así como los nutrientes que se encuentran en ella. Las escamas son muy diminutas y son órganos especializados equivalentes en función a los pelos absorbentes que son de las tradicionales raíces. Los tricomas son una especie de diminutos pelitos que son los encargados de absorber los nutrientes. Estos se mueren en muy poco tiempo. Las células muertas de los tricomas se llenan de células de aire, de ahí su apariencia a veces blanca. Y son más blancuzcas mientras más grande es y cantidad de tricoma tiene. Curiosamente, cuando
los tricomas se llenan de agua, absorben mucha humedad del ambiente, se tornan verdes, ya que dejan ver la epidermis de la hoja. Y cuando más secas están, más grisáceas se vuelven. Esto tiene una doble función. Saber qué tanta cantidad, si le falta agua a esta planta y para cubrirse del sol, volviéndose grisácea y acumulando células de aire adentro. Después tenemos a la Tillandsia barba de español. Se la conoce popularmente como Tillandsia usnoide, de flexible hoja delgada, curva, arremolinada, que permite formar estructuras colgantes que pueden llegar a superar los 2 metros de longitud. Estas son propias de diferentes zonas de Estados Unidos, México, Centroamérica y países sudamericanos como Colombia, Perú, Argentina y Ecuador. Como ya he mostrado, cuando forman cierto tipo de nidos, albergan en su interior y sirven para huéspedes como culebras, laucha, murciélago, araña y todo tipo de bichos. Bueno, cumplen una función social. Después, para ir finalizando, le voy a decir que la Tillandsia se puede estimular su floración de manera artificial. Los viveros utilizan productos que son para floración, en especial de la Tillandsia. No sin aclarar que la Tillandsia ya tiene que tener una cierta edad, a partir de un año empieza a florecer. Estos productos están hechos a base de materia activa de estefón y no solamente sirve para la floración, sino también para maduración de frutos, para engorde de sus hojas, para fortalecer los pelos absorbentes, etc. Lo utilizan los viveros que son profesionales. Ahora, de manera casera podemos estimularla con un truco. Podemos poner la Tillandsia dentro de una bolsa plástica transparente y dentro una manzana podrida. La manzana va a emanar etileno. El etileno es digamos que es un producto que favorece la floración y el enraizamiento también, nada, no es en el caso de esto, pero es una de las formas de hacerlo. Desde ya no tengo más que estar agradecido. No se olviden de suscribir, que me van a estar haciendo un gran favor a todos los que estamos haciendo contenido. Espero que les haya servido el tema. Será hasta la próxima y nos vemos. Hasta chao.